Un avión de pasajeros desaparece. Uno de los grandes errores es creer que tu avión es tan seguro que no se puede estrellar. La misteriosa desaparición apunta a una causa aterradora. ¿Pudo el propio sistema diseñado para volar de manera segura ser la causa? ¿Cuánta automatización es demasiada? Y una extraña explosión devasta una zona con una extensión del doble de Nueva York. La causa de la explosión es desconocida. ¿Cómo pudo no dejar rastro algo tan violento? Ahora, un nuevo fenómeno podría resolver el misterio de Tunguska. Es una de las amenazas más serias que tenemos como especie. ¿Podrá la ciencia descubrir al culpable por fin? Hay extrañas desapariciones que son difíciles de explicar. Barcos, aviones, personas, lugares que desaparecen para siempre sin dejar rastro. En todo el mundo, nuevas investigaciones se están centrando en las desapariciones más importantes del planeta. ¡Vamos! ¿Podrá la ciencia moderna resolver por fin estas inexplicables desapariciones? Perdidos con Terry O'Quinn. Un avión de pasajeros desaparece en un vuelo rutinario en el Atlántico. No hubo aviso, ni causa aparente, ni pruebas. Los investigadores analizaron meticulosamente lo que ocurrió. Lo que descubrieron les conmocionó. Era un avión en perfecto estado, con una tripulación cualificada, y se esfumó en el aire en medio del Atlántico. Ocurrió algo y el avión desapareció. El vuelo 447 es un Airbus 330. Un avión con un historial de seguridad impecable. Antes de este accidente, nunca se había estrellado uno en un servicio civil. Los aviones de pasajeros tienen un piloto automático y un sistema de asistencia computerizado llamado Fly-by-Wire. El A330 lo tenía. Eso significa que cuando el piloto mueve el joystick, no está conectado con el sistema hidráulico, los flaps o esas cosas. Está conectado al ordenador de vuelo que interpreta lo que el piloto quiere hacer. Contiene todas las indicaciones del piloto dentro de lo que se puede llevar a cabo de manera segura. Y además, puedes hacer que el avión lo haga, pero si el avión no puede hacerlo de manera segura, no lo hará. Debería hacer más fácil pilotar un avión y más seguro. El sistema protege al avión en caso de que el piloto haga una estupidez. ¿Qué pudo hacer que un avión tan avanzado desapareciera? Este accidente es uno de los más importantes de la historia. Cada vez confiamos más nuestra vida a los ordenadores. No solo sirven para volar. Hay coches, camiones y trenes que se conducen solos. En las centrales nucleares, la automatización se ha impuesto. Pero ¿qué pasa cuando las cosas van mal a 3.300 pies de altura? La paradoja es que la misma tecnología que se usa para mantenernos a salvo crea peligros nuevos e inesperados, cosas que nadie espera. Aeropuerto de Río de Janeiro, 31 de mayo de 2009. 7:30 de la tarde. El vuelo 447 de Air France despega en un vuelo rutinario a París. Despegaron puntualmente. Había 228 personas a bordo. El vuelo iba a durar unas 11 horas. Atravesaría el Atlántico y aterrizaría en París. 3 horas y 20 minutos después del despegue, el avión salió del rango del radar de Brasil y después desapareció. El avión simplemente desapareció. No hubo avisos ni llamada de emergencia. Lo primero en lo que se pensó fue en el terrorismo. Desde 1970 han muerto más de 3.000 pasajeros aéreos en ataques terroristas. Pero ninguna organización terrorista se atribuyó el ataque al vuelo 447. Y no hay pruebas de nada parecido. Surgieron muchas teorías. Las teorías de la conspiración apuntan a que el 447 fue destruido por un misil de algún estado.
Otros especulan con que el avión acabó destrozado por una colisión con un meteorito. 3 días después, el grupo de rescate llegó a la zona donde desapareció el 447. Cuando llegaron, los restos flotantes que encontraron solo aumentaron el misterio. Estaban deformados de un modo que nadie imaginaba. Vieron que estaban comprimidos verticalmente, así que supusieron que el avión debió impactar contra el mar a una alta velocidad de descenso, con el morro levantado. Eso es algo extraordinario. Lo normal es que un avión que va a caer al mar tenga el morro inclinado hacia abajo al entrar en el agua. ¿Por qué fue así? No tiene sentido. El fuselaje y las cajas negras del avión seguían desaparecidos. Nada aclaraba por qué se estrelló el avión. Pero los investigadores descubrieron un factor enseguida: el tiempo. El vuelo 447 se estrelló mientras atravesaba una zona del Atlántico famosa por sus difíciles condiciones de vuelo, la llamada zona de convergencia intertropical, donde tienen lugar las mayores tormentas del planeta. Alrededor del Ecuador se da una situación especial por el calor, que provoca la elevación del aire, generando rayos a gran altitud cerca del Ecuador, pero son raros en otras partes del mundo. Los rayos ya han derribado aviones. En 1963, un rayo provocó que un Boeing 707 de Pan Am se estrellara matando a 81 personas. ¿Pudo un rayo interferir en los ordenadores de alta tecnología del avión? El investigador científico Billy Martin es un experto en la respuesta de los aviones ante los rayos. Los rayos dañan principalmente 3 cosas en un avión. Pueden dañar la estructura y los sistemas mecánicos, como el radomo, el tren de aterrizaje y los sistemas hidráulicos. Pueden dañar la electrónica, como la electrónica de navegación, los sistemas eléctricos, los sistemas de control de vuelo, y también pueden dañar el sistema de combustible y, en el peor de los casos, encender el combustible, lo que provocaría una explosión. Un rayo muy potente en un avión puede abrir un agujero en el fuselaje. La mezcla de vapores de combustible y el aire pueden hacerlo explotar. ¿Generadores cargados? Vamos a simular un rayo contra un avión. Tenemos un generador que tiene unos 14 condensadores de 40 kilovoltios cada uno. ¿Generadores cargados? La carga acumulada es de 500.000 de voltios. Varios cientos de veces la de un cable de alta tensión. Podría ser letal. Descarga en 3, 2, 1. Lo que hemos observado es una simulación de un rayo. El punto de entrada estaba en el morro y el punto de salida en la cola. La corriente ha recorrido la superficie del avión y ha salido. Esto se conoce como el efecto jaula de Faraday. La electricidad fluye por las resinas compuestas del exterior del avión, pero la electrónica y los pasajeros están protegidos. La superficie conductora actúa como una estructura de aluminio y aleja la corriente del avión. Comprobamos los sistemas eléctricos y electrónicos que incluyen el sistema de electrónica de navegación, los sistemas de control del fly-by-wire asociados, comprobamos las lunas, los aspectos estructurales del avión, comprobamos todas las partes de los aviones. Panel preparado. Va a exponer una pieza de resina compuesta a un rayo simulado de 200.000 amperios. Todo listo. Preparados para la explosión. Hemos lanzado un rayo directamente contra este panel. Y se puede ver que ha respondido muy bien. No ha habido daños. Está bien diseñado. Ha repelido la corriente. Es una pieza de fibra de carbono con un protector antirrayos por encima.
Y sin ese protector, habría un agujero más grande que mi puño en medio de la fibra de carbono. De esta manera, al avión no le pasaría nada y seguiría volando. Eso significa que los aviones modernos deberían ser completamente seguros si les alcanza un rayo. La mayoría de los aviones comerciales son golpeados por rayos al menos una vez al año. A menos que estés mirando por la ventana en ese momento, no te enteras. Sin descartar la hipótesis del rayo, los expertos aún no habían resuelto el misterio del vuelo 447. Y con las pocas pruebas disponibles, estaban desconcertados. En 3 intensas búsquedas no lograron encontrar el avión. Finalmente, 2 años más tarde, unos robots submarinos con sonar, usados en la búsqueda del Titanic, encontraron algo a 4 kilómetros de la superficie. Secciones del fuselaje del Air France 447. Y ese fue solo el principio. A medida que descubren más partes del avión, los investigadores tienen que replantearse todo lo que creían saber sobre el vuelo 447. La desaparición repentina del vuelo 447 de Air France conmocionó al mundo. Los restos demuestran que el avión impactó contra el agua con el morro hacia arriba, una posición muy extraña en un avión que se estrella en el mar. El avión desapareció mientras sobrevolaba una zona famosa por sus turbulencias, la zona de convergencia intertropical. Los investigadores descartaron los rayos, pero ¿pudieron las turbulencias provocar el accidente? Hay una enorme cantidad de humedad que forma tormentas eléctricas, incluso por encima de la altura en la que los aviones suelen volar. Nadie quiere atravesar volando una tormenta enorme. El meteorólogo Jeff Weber cree que las condiciones climatológicas de aquel día hicieron que volar fuese extremadamente difícil. Aquí había una célula convectiva enorme que tuvieron que atravesar. Se formó muy rápidamente después de que despegaran. No podían saber la intensidad de esa célula convectiva antes de despegar. La ZCI, o zona de convergencia intertropical, es la zona donde se juntan los vientos del noroeste y los del sudoeste. Cuando un avión vuela del hemisferio sur al norte, se pasa por la zona de convergencia. Los aviones lo hacen todos los días. A veces hay fuertes tormentas que pueden causar problemas para los aviones. Cuando el avión llegó a esa zona, ya se había formado una gran tormenta. Esas nubes ya habían alcanzado los 45, 50 o 55.000 pies, provocando precipitaciones y puede que rayos también. Al atravesar una zona con ese tiempo hay muchas turbulencias. En algunos casos, las extremas turbulencias han derribado aviones. En 1997 contribuyeron al accidente de un vuelo de Austral Airlines en Uruguay, con 74 fallecidos. ¿Pudo pasar lo mismo en el vuelo 447? Las turbulencias pueden agitar un avión hasta que el movimiento sobrepasa los límites estructurales, y se sabe que algunos se han roto. Hay quien cree que esa fue la causa de la compresión de los restos y de la inclinación hacia arriba del morro. Pero la noche en la que el 447 desapareció, otros 12 aviones atravesaron la misma zona sin problemas. Este sistema quizás no fuera suficiente para derribar un avión. No había suficientes pruebas para afirmar que el tiempo jugara un papel decisivo en el fatal accidente. Pero ocurrió algo que cambió totalmente la investigación. Se recuperaron las cajas negras y las grabaciones de cabina. Al fin pudieron empezar a reconstruir qué ocurrió en la cabina. Eso reveló una serie de terroríficos sucesos. A medida que el avión se acercaba a la tormenta, el capitán Marc Bubois y el copiloto Pierre-Cédric Bonin estaban a los mandos. El primer oficial, David Robert, estaba descansando. Pero Bonin, el de menos experiencia de los tres, estaba preocupado por las turbulencias.
Estaba inquieto y nervioso por encontrarse en esa situación y atravesar la tormenta. 3 horas y media después de despegar, el primer oficial, David Robert, se despertó y volvió a su puesto. Relevó a Dubois, el capitán, para que pudiera descansar. Dejar la cabina para dormir algo es normal en Air France. Lo hizo en el momento correcto. El copiloto, Pierre-Cédric Bonin, tomó el mando del avión. Pero de repente, las lecturas de velocidad cayeron drásticamente y la alarma de pérdida saltó. Pérdida, 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 pérdida. Sin las lecturas adecuadas, el fly-by-wire, el asistente de vuelo automatizado del A330, se desconectó solo. Bonin tenía el control absoluto del avión. Estoy en los mandos. ¿Qué pasó para que el fly-by-wire del avión se desconectara? Los investigadores descubrieron que una pequeña pieza que mide la velocidad del aire había fallado. El Airbus 330 utiliza algo llamado tubo pitot. Es un tubo muy pequeño que solo mide la presión del aire que lo golpea. Pero cuando el avión atravesó la tormenta, la humedad del aire se adhirió al avión en forma de cristales de hielo. El hielo taponó el tubo pitot y dejó de entrar aire. Cuando el tubo pitot se taponó, el efecto en todos los indicadores de cabina fueron unas lecturas totalmente irreales de velocidad ultralenta. Esto tuvo consecuencias devastadoras. Sin el sistema fly-by-wire, nada puede evitar que un piloto estrelle el avión por error. Devuelve el control del avión al piloto. Entonces, ante cualquier cosa que haga el piloto, el avión seguirá sus instrucciones. Los pilotos pueden ensayar una situación así en los simuladores de vuelo. En condiciones de vuelo normales, el avión está protegido de los errores del piloto. Por ejemplo, no permite que los pilotos vuelen a velocidades que pongan en riesgo la estructura del avión. Como podéis ver, ahora la velocidad está aumentando muy rápidamente hasta este indicador rojo, que señala el régimen de alta velocidad. En cierto momento, el avión se controla a sí mismo. Está asociado a una alarma general que, como veis, es muy ruidosa. Da igual lo que haga con mi joystick. Básicamente, me saca de la alta velocidad. No puedo cancelar la alarma general. Está para recordarme que estoy en una situación anormal. Si empiezo a escorar el avión, el sistema no evita que sobrepase el ángulo máximo. Ya no estoy protegido. El piloto debe tener cuidado y asegurarse de mantener el avión en un estado de vuelo seguro. El sistema de asistencia al piloto se apagó segundos después de que se congelara el tubo pitot. Pero en un minuto, los calefactores internos derritieron el hielo y los indicadores de velocidad del aire volvieron a su estado normal. Todos los instrumentos volvieron a funcionar a la perfección, con una excepción. Una vez el sistema se apaga, no es posible volver a usar el fly-by-wire hasta aterrizar en París. El fly-by-wire no funcionaba. La protección del ordenador ya no asistía al control del piloto. Ya no había perímetros de seguridad del fly-by-wire. Pero volar sin asistencia informática ha sido la norma desde que se inventaron los aviones. No debería poner en riesgo la seguridad de los pasajeros. Para eso están los pilotos. ¿Pudo esa ser la causa del accidente del vuelo 447 de Air France?
Minutos antes de la misteriosa desaparición del vuelo 447, todo iba bien. Todo transcurría según lo previsto. Pero en solo 5 minutos el avión se estrelló. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo pudo caer un avión sin problemas mecánicos y con 3 expertos pilotos en menos tiempo del que se tarda en cocer un huevo? Sin otras pistas, los investigadores tienen que barajar una hipótesis inquietante. Lo único sospechoso eran los pilotos. ¿Qué hicieron y por qué lo hicieron? Bonin, el piloto con menos experiencia a bordo, estaba al mando del avión cuando el sistema fly-by-wire se apagó. Cuando el piloto automático se desconectó y usaron el joystick, empezaron una serie de maniobras inexplicables. Siguieron subiendo el morro del avión de manera drástica y peligrosa. El avión empezó a subir de repente a 7000 pies por minuto, una subida tremendamente rápida. Eso desencadenó una serie de sucesos catastróficos. En menos de un minuto, el avión ganó altura hasta los 38.000 pies. A medida que subía, el morro se inclinaba hacia arriba, a 18 grados sobre la horizontal, y saltó la alarma de pérdida. Entonces el avión empezó a perder altura rápidamente. Pérdida, pérdida, pérdida. Aunque los motores funcionaban, empezó a caer hacia el océano. El avión estaba en una posición tan extrema que ya no podía volar. Las alas de los aviones funcionan al crearse una diferencia de presión entre el aire superior y el inferior. La baja presión está sobre el ala y proporciona elevación, pero cuando se inclinan demasiado, las alas dejan de generar elevación. El avión se para y empieza a caer. Las pérdidas pueden ser experiencias terribles para los pilotos. Hasta los especialistas las tratan con respeto. Cuando un avión entra en pérdida, no es un problema del motor, es por el aire sobre las alas. Lo que voy a demostrar ahora es que, si forzamos la pérdida en el avión, llegamos a pérdida absoluta. Suena la alarma de pérdida y recupero, que es básicamente bajar el morro y coger aire con el ala. Motor inactivo. Voy a subir el morro. Vamos a oír la alarma de pérdida. Esa es la alarma de pérdida que nos avisa. Para volver a generar elevación, el piloto tiene que inclinar el morro hacia abajo. Tengo que bajar el morro con el joystick con un poco de energía. Bajar el morro en una situación de pérdida es de nivel de parvulario. Es lo más básico. Es algo que todos los pilotos saben hacer. Pérdida, pérdida. Pero Bonin no bajó el morro del avión, hizo lo contrario. Cogió los mandos, lo elevó y mantuvo los motores a su empuje máximo. ¿Por qué hizo lo que hizo? Sigue siendo un misterio para todos. De pronto, la alarma de pérdida se paró, porque intentaba subir con tanta inclinación que los ordenadores del avión rechazaban las lecturas de los instrumentos. Dubois, el piloto con más experiencia, tardó 52 segundos en llegar a la cabina. Pérdida, 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 pérdida. ¿Qué pasa? Y tuvo que reconducir la situación desde cero. Cuando el capitán llegó a la cabina, era demasiado tarde. Había confusión, había ruido, había muy poca información del piloto sobre lo que estaba ocurriendo. El avión caía sobre el Atlántico a casi 5 kilómetros por minuto. Los indicadores decían a los pilotos qué ocurriría, pero estos no los creían. Miraban los instrumentos y no veían lo que realmente les indicaban. Pérdida. Pérdida. 3 minutos después de que los tubos pitot dejaran de funcionar, el avión estaba a 1600 pies. Su destino ya estaba escrito. Hubieran tenido que bajar mucho el morro,
a 45 grados o más, para volver a ganar ángulo de vuelo. Y después subir al aumentar de velocidad y despegar. Pero a menos de 1600 pies no hay nada que hacer. Pérdida. Finalmente, el capitán Dubois logró averiguar qué ocurría. Cuidado, vamos a caer. Pérdida. Pero ya era demasiado tarde. El avión estaba a punto de caer en el Atlántico. Vamos a estrellarnos. Levante. A las 2:14 de la madrugada, el vuelo 447 de Air France se estrelló en el mar. Todos los pasajeros murieron. Aunque se encontraron las grabaciones de la caja negra, la causa real sigue siendo un misterio. ¿Podría ser porque ahora dependemos tanto de los ordenadores que no sabemos cómo actuar cuando fallan? ¿Murieron 228 personas por los errores de los 3 hombres de cabina? No es tan sencillo. En esta tragedia, entender lo que sucedió no es suficiente. Sería mejor preguntarnos por qué sucedió. No podemos señalar a los pilotos y decir que fue su culpa. Este accidente encendió un debate que ya llevaba tiempo activo en la aviación. ¿Cuánta automatización es demasiada? Los sistemas automatizados como el fly-by-wire reducen el riesgo de errores humanos. Uno de los grandes errores de la historia de la aviación es pensar que tu avión es tan seguro que no se puede estrellar. Parece que los pilotos del 447 fueron víctimas de la paradoja de la automatización. Cuantas más máquinas nos protegen, menos podemos hacer cuando fallan. Estamos exportando nuestras habilidades intelectuales y de actuación a los ordenadores. En este accidente hemos aprendido algo sobre cómo funciona la mente. Usamos ordenadores para poder hacer más cosas, pero tenemos que preguntarnos si la gente está lista para dominar una situación que el ordenador no puede dominar. Eso es lo que pasó aquí. No estaban listos. Es evidente que la tecnología hace a los vuelos más seguros. Pero desde 2009 la automatización ha sido la causa de varios accidentes mortales. Entre ellos una colisión de trenes en el metro de Washington y el accidente de un Boeing 777 en San Francisco. A medida que la computerización aumente, el equilibrio entre tecnología y control humano cada vez será más importante. De él pueden depender vidas. Es uno de los grandes misterios de la era moderna. Una de las mayores explosiones de la historia devastó una zona de bosque del doble de extensión que Nueva York. Pero no hay rastros del culpable. Lo que causó la destrucción desapareció. Ha confundido a los científicos durante más de un siglo. Pero nuevas investigaciones podrían revelar la verdad sobre el incidente de Tunguska. En una remota zona de Siberia, una enorme explosión abrió el cielo. Lo de Tunguska fue enorme, como una bomba de hidrógeno. Pero no fue una bomba. La explosión tuvo tanta fuerza como 185 bombas de Hiroshima. La Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la remota ubicación hicieron que la primera expedición tardara 20 años en visitar el lugar. El científico, Leonid Kulik, creyó que la causa de la explosión había sido el impacto de un meteorito. Estaba convencido de que después de tal explosión tenía que haber una roca espacial en el centro del impacto. Pero Kulik descubrió algo extraño. No había restos de meteoritos. Kulik debió quedarse sorprendido y muy decepcionado. Él esperaba un cráter, esperaba ver una gran piedra en el centro, pero no encontró nada. Es raro que un incidente tan violento dejara tan pocas pruebas. Si fue un meteorito,
¿cómo pudo no dejar rastro? La ciencia moderna está ayudando a resolver el misterio. Vaya, mirad eso. ¿Podría esta bola de fuego resolver el misterio de Tunguska? De ser así, eso podría tener graves consecuencias para la vida en la Tierra. Una enorme explosión arrasó una zona remota de Siberia. Los expertos no encontraron ninguna explicación. Según una teoría, fue un meteorito, pero las expediciones no encontraron ningún cráter ni restos de meteoritos. Las pruebas habían desaparecido. 100 años más tarde, los investigadores siguen intentando resolver el misterio. En el centro de experimentación de la NASA en Ames, el profesor Pete Schultz está utilizando un avanzado cañón de gas ligero para simular las condiciones del choque de un asteroide contra la Tierra. Quiere saber si es posible que un impacto no deje pruebas físicas. Vamos a disparar un proyectil desde ahí arriba hasta el blanco. Podemos cambiar la atmósfera, podemos cambiar el blanco y podemos cambiar el ángulo para entender mejor qué pasa cuando impacta un meteorito. Se disparará un proyectil desde un cañón de 4 metros de largo a más de 24.000 kilómetros por hora. ¿Preparados? Adelante. Vaya, mirad eso. Una cámara de alta velocidad lo graba. Mirad qué nube. Todo es vapor. Es vapor caliente que se expande hacia afuera. Toda esa zona está arrasada, pero al mismo tiempo se empieza a formar un cráter. Es precioso. Si esto hubiera sido un impacto en la Tierra de un cuerpo de 20 o 30 metros de diámetro, se habría formado un gran cráter. Habría producido un agujero. La explosión no pudo ser causada por el impacto normal de un meteorito. Y en el lugar se encontró otra extraña pista. Encontraron 80 millones de árboles derribados, pero de una forma muy rara. Todos estaban dispuestos como radios hacia un punto. Esos misteriosos árboles caídos se extendían por más de 2.000 kilómetros cuadrados. Y la expedición encontró algo aún más extraño en el centro de la explosión. Justo en el centro, los árboles estaban de pie, pero se les habían caído las ramas. Estaban chamuscados en el lado de dentro, hacia la dirección de donde vino la explosión. ¿Qué pudo causar eso? No había rocas del espacio, ni cráter, sino árboles en pie en el centro de una zona apocalíptica. En los años posteriores al incidente, se arrojaron todo tipo de teorías. ¿Un agujero negro que pasó por la Tierra? ¿Una explosión de antimateria del espacio? Y la más estrambótica de todas, un rayo mortal diseñado por Nikola Tesla, un arma cuyo poder le horrorizó tanto que fue desmantelada al día siguiente. Pero tal vez la respuesta se encuentre en una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza, los volcanes. El vulcanólogo Jason Morgan está en Lanzarote, en las Islas Canarias. Una enorme erupción volcánica creó este agreste paisaje hace casi 300 años. La energía de esta erupción es casi imposible de imaginar. Pero si miramos las rocas de alrededor, fueron retorcidas, giradas y lanzadas por las fuerzas del volcán. Estas fuerzas están causadas por el gas que intenta escapar de las profundidades de la Tierra. Lanzarote se creó mediante procesos volcánicos normales. Pero Morgan cree que el incidente de Tunguska fue causado por una explosión volcánica extremadamente rara llamada disparo de Verne.
A kilómetros de la superficie terrestre, el dióxido de carbono se acumula en grandes depósitos. Normalmente este gas se puede escapar entre las rocas sin causar daños, pero a veces se queda atrapado. Morgan cree que eso es lo que ocurrió en Tunguska. En Siberia, las placas tectónicas terrestres son especialmente frías y fuertes. El gas que sale a 80 kilómetros de profundidad no puede escapar. Con el paso de millones de años, el gas alcanza niveles extremos de presión, hasta que un día las placas tectónicas ya no lo pueden retener. Explota hasta llegar a la superficie con docenas de veces la energía de las mayores erupciones volcánicas. Esa debió ser la madre de todas las erupciones volcánicas. Se debió ver una columna de gas, roca y polvo saliendo del suelo a velocidades supersónicas que alcanzaba decenas de kilómetros hasta la atmósfera. Debió haber destellos, chispas y rayos. Debió parecer una columna de fuego. Además, ese tipo de explosión no dejaría casi ningún rastro. Después de la erupción, solo quedarían pequeños restos de rocas. Y eso es lo que creo que pasó en Tunguska. Es una teoría plausible, pero hay un problema. Nadie ha visto un disparo de Verne. Y el hecho de que una erupción así dejara tan pocas pruebas significa que es difícil que los vulcanólogos sepan si ocurrió o no. El misterio continúa. 100 años después del incidente de Tunguska, aún no hay pruebas concluyentes de lo que sucedió. Lo que causó la destrucción desapareció. Pero en febrero de 2013 pasó algo extrañamente familiar para los científicos que estudiaban Tunguska. Y podría ser la pista principal. En la ciudad rusa de Chelyabinsk, una extraña luz apareció de la nada en el cielo matutino. El misterioso objeto era 30 veces más brillante que el Sol y se pudo ver en 200 kilómetros a la redonda. La gente vio una luz brillante en el cielo, una llama blanca y caliente que recorrió el cielo. Valentina Susurina estaba en la Universidad de Chelyabinsk cuando el objeto apareció en el cielo. Hubo un destello de luz muy brillante y pensamos que había pasado algo con las bombillas. De pronto, explotó violentamente. La luz era cegadora. Se podría comparar con un relámpago, era muy brillante y blanca. Entonces hubo una sacudida y todo el edificio tembló. Estábamos aterrorizados. Se rompieron miles de ventanas. 1.500 personas requirieron tratamiento hospitalario. Nadie sabe qué causó la explosión. Las teorías van desde la caída de un satélite a una nueva arma estadounidense. Los buzos encontraron algo en un lago de la zona, fragmentos de un meteorito. Pero, ¿cómo pudo haber causado una explosión tan grande antes de impactar con la Tierra? Las investigaciones del físico Mark Boslow podrían aportar la respuesta. El asteroide iba a más de 67.000 kilómetros por hora. Había estado en el espacio millones de años. Había estado moviéndose muy deprisa todo el tiempo. Y nadie lo había frenado. No tenía fricción. Pero cuando la roca entró en la atmósfera terrestre, la fricción con el aire la calentó hasta miles de grados centígrados. Finalmente, la roca se calentó tanto que se vaporizó en una enorme explosión antes de alcanzar la Tierra. Este fenómeno se llama explosión de aire. Ese asteroide rocoso se convirtió en gas y luego ese gas en expansión se condensó y las pequeñas partículas formaron una gran nube. El 99,99% de la masa estaba completamente vaporizada. Y lo mismo pudo haber pasado en Tunguska. Pero en Tunguska fue el 100%.
Si la teoría de Boslow es correcta, el incidente de Tunguska pudo haber sido causado por un meteorito vaporizado antes de tocar tierra. Eso podría explicar por qué no había un cráter ni fragmentos de meteorito en la zona. Pero, ¿por qué la explosión de Tunguska fue mucho más destructiva que la de Chelyabinsk? Para averiguarlo, Boslow ha creado una simulación informática de ambos sucesos. La energía se repartió en una distancia tan larga porque entró en un ángulo muy abierto. Cuando llegó al suelo, ya era bastante débil, no podía matar a nadie. Boslow cree que el meteorito de Tunguska entró en la Tierra con un ángulo mucho más agudo. Tuvo que disipar toda su energía en una distancia mucho más corta. Y también descendió a una altitud mucho menor antes de la explosión definitiva. Así que llevó más de esa energía de la onda expansiva a la Tierra. Si alguien estuviera directamente debajo, sentiría un impacto mucho más fuerte. Eso explica la escala de destrucción de Tunguska. Las pruebas de la teoría de la explosión de aire son muy sólidas. Eso explicaría la bola de fuego que cayó del cielo, explicaría la caída de los árboles y explicaría el mayor problema de todos. ¿Por qué no hubo cráter? Pero solo es una teoría. Ahora el profesor Pete Schultz va a comprobarla con un cañón de gas ligero de gran potencia. Lo que vamos a intentar es simular una explosión en la atmósfera. En pocas palabras, que un cuerpo pequeño entre en la atmósfera, explote y veremos qué ocurre en el blanco. Entrará por esta parte, explotará y luego atravesará otro material, hielo seco. Eso hará que el hielo seco se expanda como una nube de vapor y veremos los efectos cuando caiga por aquí. Schultz va a simular el efecto que una explosión de aire tendría en un bosque. Iniciando. ¡Madre mía! ¡Qué pasada! Caen los árboles y se desata el caos. En solo 15 millonésimas de segundo, un proyectil explota en el aire y la onda expansiva destruye el blanco inferior. ¡Qué violento! Mirad eso. La superficie está arrasada, lo ha aplanado todo. Y no hay cráter. Ha sido una explosión atmosférica. Esta es la prueba experimental de lo que pudo pasar en Tunguska. Un meteorito puede causar daños catastróficos sin dejar rastro. Las pruebas parecen señalar que el incidente de Tunguska pudo ser el resultado de una explosión de aire por un meteorito. Pero si eso fue lo que pasó, la caída de destructivos meteoritos podría ser más común de lo que nos imaginamos y podría volver a ocurrir. Es una idea terrorífica. Solo en nuestro sistema solar hay 1 millón de asteroides del tamaño del que los científicos creen que explotó en Tunguska. 1 millón de objetos que pueden colisionar con la Tierra, como el asteroide de Tunguska, con el mismo tipo de efecto. Podría pasar en este siglo, o este año, o incluso mañana. Es una de las cosas más serias que debemos considerar. Hay miles de piezas de meteoritos volando en nuestro sistema solar cerca de la Tierra. Tal vez la próxima vez esto ocurra en una gran ciudad.